Muy buenas noches. Hay un problema que ha resurgido con fuerza en Colombia, que es el de las pirámides. Por eso nuestros invitados son los doctores Francisco Reyes, superintendente de sociedades, y el doctor Gerardo Hernández, superintendente financiero. A ver, doctor Reyes, ¿qué es lo que está pasando con este resurgimiento de las pirámides? Bueno, es que hay una situación en la que muchas personas están buscando rendimientos exorbitantes, les interesa ganar mucho dinero, y cuando hay personas en este plan y hay incautos que están dispuestos a poner su plata con personas inescrupulosas, pues empiezan a florecer toda esta clase de negocios que inicialmente eran en un garaje, en una esquina, y ahora, o con unos volantes, con unos papeles, y ahora funcionan por WhatsApp, por Internet, utilizan toda clase de mecanismos para intentar defraudar a la gente. La Superintendencia de Sociedades solamente en el año inmediatamente anterior, en 2016, intervino a 109 captadores ilegales de recursos del público entre personas naturales y jurídicas. Y eso pues... 109 piramiditas. Hay compañías, pero también hay personas naturales vinculadas a esas sociedades, como por ejemplo administradores, revisores fiscales, en fin, personas que están dedicadas a este negocio bajo los mecanismos más variados, desde, por ejemplo, falsas operaciones de factoring, falsas operaciones de monedas virtuales, libranzas, por supuesto, negocios de pirámides por medios electrónicos, en fin, toda clase de operaciones que el Estado, y en eso trabajamos conjuntamente con el superintendente financiero, detecta y desde luego inmediatamente suspende la operación de esas pirámides. ¿Y cómo se descubre una falsa operación de factoring, por ejemplo? Porque, por ejemplo, los pagarés que se están negociando no existen o nunca fueron emitidos por la compañía que aparece firmándolos, o sí existieron pero ya fueron pagados en el pasado, y a la persona incauta pues le venden no hace ninguna debida diligencia, compra esos títulos y después descubre que esos documentos nunca tuvieron un deudor o no tienen un flujo de caja que respalde ese pago. Y doctor Reyes, ¿por qué la gente es tan incauta? Bueno, hay un tema de educación financiera y aquí hay una regla que es fundamental, y es que las altas rentabilidades están normalmente relacionadas con los riesgos del mercado. Mientras más rentabilidad se reciba, más tasa de interés, más dinero se gane, normalmente hay un riesgo mucho mayor. Claro, pero la gente no sospecha de que hay algo preocupante detrás de la operación que se ofrece, digamos. Hay personas que ingenuamente se aproximan a estas operaciones y creen que realmente se dejan engañar con relativa facilidad. Otras son un poco más audaces y asumen el riesgo conscientemente, pensando que van a poder ganar mucho dinero. Y de hecho en muchas pirámides encontramos personas que han ganado ya mucho, que han recuperado ya hasta el 100% de lo que han invertido, a pesar de que al final se colapse el mecanismo piramidal de captación. Y en estas 100 y pico de operaciones que usted dice que descubrió el año pasado, ¿cuánto dinero alcanzó a moverse? Aquí hablamos de miles, de cientos de miles de millones de pesos. Es que recordemos el caso de DMG, que es un caso que ocurrió en el año 2008, que fue tal vez la primera gran situación en la que se involucraron recursos multimillonarios de ciudadanos en todas las partes del país. Y desde entonces se han venido repitiendo esta clase de fenómenos, y realmente no se trata de cifras pequeñas. Normalmente aquí estamos hablando de cifras muy sustanciales, y de ahí la preocupación de las entidades de control, de la superfinanciera y las supersociedades, en lograr intervenciones rápidas en la medida de lo posible cuando los ciudadanos las reportan, porque ahí hay otro problema, Yamid, y es que no se sabe del incumplimiento hasta último momento, porque la gente sigue ganando y está tranquila. Y le van pagando. Y le van pagando hasta que estalla. A veces muy puntualmente. Hay unas pirámides de estas que pagan muy puntualmente, entonces ofrecen una sensación de seguridad y de garantía de la inversión, y en la práctica después resulta que son operaciones fraudulentas. La superintendencia a su cargo, doctor Hernández, tiene que vigilar por esas operaciones de riesgo crediticio, digamos. ¿Qué ha hecho usted para eso? Sí, Yamil, digamos, yo creo que siguiendo lo que dice el Supersociedades, realmente yo diría que hay como 2 niveles o 3 niveles de estas operaciones que hemos detectado. Unas que son las pirámides tradicionales, que ahorita, por ejemplo, nosotros intervenimos unos mecanismos piramidales que se estaban haciendo a través del WhatsApp. No puede ser. Del celular. Entonces eran
se creaba el grupo y se invitaba a las personas a través del grupo, y yo lo que tenía que hacer era consignar un dinero, conseguir 8 personas más para ese grupo, y en el momento en que conseguía a los 8, me devolvían parte del dinero. Y así seguía. De la cuota inicial. Exactamente, digamos. Y así seguía. Es la pirámide tradicional. Y eso uno en eso, como decía el superintendente, uno no entiende muy bien por qué las personas siguen pensando que eso es un mecanismo en donde pueden tener una rentabilidad o ganar unos recursos rápidamente, cuando es conocido en todas partes que esos esquemas piramidales se agotan, y cuando se agotan, pues naturalmente todos los que participaron en ella pierden. Entonces, ese es un primer nivel. El segundo nivel, que como dice el superintendente ya es más sofisticado, son temas relacionados con ventas de facturas o simplemente la captación, en donde le dicen a la persona, yo deme la plata y yo le voy a invertir en esto y aquello, y resulta que a la hora de la verdad no hay esas inversiones. Y cosas mucho más complejas como las que hemos venido trabajando con el superintendente de sociedades, que es todo este tema de pagarés libranzas, en donde uno ya ve unas estructuras muy organizadas con 4 o 5 empresas que hacen una parte del negocio distinto, y que por eso pues nos dificulta tanto el poder uno identificarlas desde un principio y probar además que están haciendo la captación ilegal, porque es que pues es muy fácil de manera contrafactual decir ustedes por qué no hicieron esto, por qué no vieron, ustedes han debido ver todo, cuando realmente uno lo que va es entendiendo cosa por cosa, y solamente llega un momento en donde se puede mirar en general. Y entonces yo creo que algo que ha dicho el superintendente de sociedades y que yo también lo he dicho es, cuando nosotros intervenimos, corremos un riesgo, el Estado corre un riesgo inmenso. La superintendencia financiera tiene un sinnúmero de demandas que las hemos ido afortunadamente ganando en los tribunales, pero por ejemplo con DMG tenemos innumerables demandas por billones de pesos, en donde las personas nos están demandando por una supuesta falta de vigilancia y una responsabilidad del Estado. Pero a ver, a usted lo acusaron de lo contrario, de no haber actuado cuando estalló el fondo premium. Pues a uno lo acusan, Yamid, o por hacer una cosa o por no hacerla. Por eso yo creo que el mensaje acá que estamos dando el superintendente de sociedades y el superintendente financiero es que en este tema venimos trabajando juntos. Nosotros algunos casos que tenemos ya más o menos elaborados se los hemos dado al superintendente de sociedades para que ellos hayan tomado las decisiones que han tomado. Y es la única forma de enfrentar estos esquemas realmente delictivos es el trabajo conjunto. Y yo creo que el otro que nos falta todavía ya y que se está viendo ya el trabajo es con la Fiscalía. Pero ahora, doctor Hernández, ¿cuál es el origen de esta nueva ola de pirámides que ha estallado en Colombia? Pues, Yamid, como decía el superintendente, tiene que ver con tasas bajas, tasas de interés bajas. Tasas altas, ¿será? Tasas de interés bajas. Acuérdense que venimos de un periodo con una altísima liquidez, del mercado, que hace que cuando uno va a poner su platica en un CDT, pues el rendimiento no es tan alto. Entonces, las personas empiezan a buscar en dónde, y como decía el Supersociedades, ni miran bien, ni hacen una debida diligencia, y pues nosotros lo que recomendamos siempre es, lo preferible es, mire si son vigiladas por la Superintendencia Financiera y vaya allá, porque entonces, ahí hay unas seguridades. ¿Cuáles serían los 10 mandamientos para que la gente se dé cuenta de que la inversión que va a hacer no es segura? Yo le digo el primero, y el dejar la codicia al lado. No crea en altas tasas de interés. En altas tasas de interés. Eso tan bueno no dan tanto. Ahí hay trampa, ahí hay sospecha. Esa es la campaña que nosotros hacemos de manera... No crea cuando suban de qué tasas. Exactamente. Segundo, ¿de qué tasas? Segundo, asesórese bien. No, pero perdón, cuando la oferta de interés sea superior ¿a qué? A lo normal del mercado. Es que en esto, por ejemplo, de los pagarés libranzas, ¿cuánto estaban dando de rentabilidades? Teníamos casos del 21, del 27%, cuando la tasa estaba más o menos en el 3.5%. Entonces estamos hablando de rentabilidades 7 veces mayores. Y por eso también, pues a medida que si les pagan 1 o 2 veces,
Pues las personas medio se Comienzan relajan y se quedan calladas. Algunas hasta cuando pierden los recursos se quedan calladas. Entonces, primero, decálogo. Primer mandamiento, no crea, o mejor dicho, sospeche cuando le ofrecen un rendimiento altísimo. Exactamente. Segundo, asesórese bien. ¿de quién? Uno lo que ve es que normalmente las personas llegan a estos esquemas porque un amigo le dice, uy, tengo un negociazo, me ofrecieron, estoy ganando una cantidad de plata. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Métase a la página web de la Superintendencia Financiera, mire si esa es una entidad vigilada, mire quiénes Si son esa es las... una entidad vigilada, la que por ofrece la inversión. Claro, la Superintendencia Financiera. Si no lo es, mire quién está detrás del negocio. Lo que hemos visto con el Supersociedades es que hay hasta personas que nosotros hemos sancionado que están en los negocios de movimiento de dineros y de captación. Entonces uno dice, si la persona hubiera mirado, hubiera hecho una debida diligencia, diría fulanito de tal, ya fue sancionado por actuaciones irregulares. Entonces, ¿yo cómo le voy a dar mi plata a esa persona? ¿No? Tenemos casos de esos, ¿no, Francisco? Así es. Ahora, el caso de las libranzas, ¿en qué paró? El de las libranzas no ha parado, hemos venido trabajando muy intensamente y desde luego la idea inicial era establecer exactamente cuál era el contexto específico del problema y tratar de cercarlo y definirlo. Las libranzas bancarias que están supervisadas por la Superintendencia Financiera vienen comportándose muy bien, y corregirá el doctor Hernández, pero su grado de siniestralidad es muy bajo, puede estar en el 2,5% seguramente. El problema se presentó fue con unas compañías administradoras de libranzas que se originaron a partir de la ley 1527 del año 2012, que quedaron relativamente sin control y sobre todo sin un control prudencial financiero como el que ejerce el doctor Hernández en la Superfinanciera. Por eso nosotros tuvimos que hacer primero una gran cantidad de trabajos para investigar quiénes eran las compañías que estaban en problemas o cuáles eran. Hicimos 400 oficios, practicamos más de 85 visitas presenciales en compañías y luego a partir de eso empezamos a seleccionar las sociedades que tenían problemas más graves, por lo menos a 10 las sometimos a control, luego algunas entraron en procesos de reorganización y más o menos 20 entre personas naturales y jurídicas han ingresado hasta ahora al esquema de intervención por captación ilegal de recursos del público. Ahí están algunas bastante conocidas como por ejemplo Estraval y Pero la Élite. gente de Estraval ya está en la cárcel. La gente está en la cárcel porque ¿Y cuál es el nosotros... delito cometido ahí? Ahí la Fiscalía les imputó hasta ahora 7 delitos distintos, incluidos captación ilegal de recursos del público, no devolución de recursos, falsedad en documento, fraude. Y todavía sigue la investigación. La investigación continúa, la Fiscalía hace la imputación y luego el juez tendrá que determinar a partir de las pruebas. Pero quiero decir, al margen de Estraval hay más. Sí, nosotros tenemos un programa permanente para verificar exactamente dónde está el problema, pero además con el gobierno y con la misma Superfinanciera preparamos un decreto reglamentario para las libranzas extrabancarias que yo creo que hace difícil que ese fraude siga funcionando en el momento actual. También hemos trabajado con el Superfinanciero en un proyecto de ley con el doctor Navarro Wolf, que lo que haría sería enviar la compraventa de libranzas a entidades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia Financiera, donde hay obviamente unas reglas sobre patrimonio técnico. Pero hoy la negociación de libranzas es libre. Hoy es relativamente libre, sí, es decir, cualquier persona compraba la factura, compraba la pagaré, compraba el pagaré. Es que ya mire, en este caso, y le pasó a muchas personas y compañías, lo que le decían era a usted, mire, yo le doy el pagaré y usted puede perseguir a Francisco si hay algún incumplimiento. Lo que encontramos es que hay pagarés que están 2 y 3 veces con la misma persona, créditos que ya no aparecen. O sea, realmente ya es un tema de fraude completo en la operación. ¿A cuánto ascendió el dinero perdido en Estraval? Estraval podemos estar hablando cerca de 400.000 o 500.000 millones de pesos, una cifra muy significativa y desde luego que causa una gran preocupación y por eso todos los esfuerzos que venimos realizando tienden esencialmente a tratar de recuperar la mayor cantidad posible de activos mediante medidas de embargo, sin descartar la posibilidad de acuerdos, que son lo que se llaman planes de desmonte, en que los mismos intervenidos proponen la forma en que le van a pagar a
las personas afectadas. Pero desde luego es un tema grande, es un tema muy cuantioso y hay que tratar de recuperar lo más que se pueda, porque nosotros siempre estamos del lado de las personas afectadas y tratando de ver cómo se les resuelve su situación, como ocurrió recientemente en el Fondo Premium, donde la acción de la Delegatura de Insolvencia del liquidador logró una recuperación que está cerca del 100% de lo invertido. ¿Ya devolvieron todo lo de Premium? Buena parte, y eso es muy importante porque como también tenemos procesos de responsabilidad del Estado, esa actividad o esas acciones que hacen las supersociedades pues le van quitando naturalmente peso a esas demandas y van permitiendo que se demuestre que se recuperaron los recursos, etcétera, y ese trabajo que hace Supersociedades es fundamental. Lo que estamos viendo, doctor Hernández, doctor Reyes, es que las dos superintendencias se están entendiendo para combatir conjuntamente esta nueva explosión de captación ilegal de ahorro. Es que Yamil no puede ser de ninguna manera, porque lo que hemos visto es que... De ninguna otra manera. De ninguna otra manera, porque realmente lo que vemos es que utilizan, digamos, estructuras que parte puede estar bajo la vigilancia del Supersociedades, parte de la mía, parte de economía solidaria a través de cooperativas, que fue lo que vimos. Entonces, si nosotros no logramos hacer un trabajo efectivo, coordinado, pues cada uno arranca por su camino y no vemos realmente el bosque que es lo que uno busca finalmente en estos casos. ¿Cuál es el mejor camino para combatir las pirámides que han vuelto a surgir en Colombia inmediatamente después de Comercial? A ver, doctor Reyes. Bueno, el mejor camino, desde luego, es la acción del Estado, y esa acción del Estado requiere un poco de colaboración de la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que informarnos, porque el problema es que una pirámide puede surgir en cualquier esquina, en cualquier momento. Acordémonos el caso de MG, comenzó en la Hormiga Putumayo y empezó a expandirse por todos los municipios del país y después se volvió un problema de Estado realmente. Entonces es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de que esta actividad ilícita tiene que ser conocida oportunamente por el Estado. Nosotros trabajamos conjuntamente, como lo decía el doctor Hernández, con la Superintendencia Financiera, tenemos una colaboración muy estrecha, pero aún así es virtualmente imposible detectar todas las circunstancias de captación ilegal, es que se pueden dar en páginas de internet. Tuvimos un caso de unos individuos que ofrecían gramos de oro y prometían unas rentabilidades exorbitantes. Vimos unos señores que ofrecían las llamadas monedas virtuales con un rendimiento del 5% diario. Les estaban ofreciendo ¿qué? 5 por 3, 150% mensual de intereses sobre una inversión. Eso es evidentemente un fraude, y la gente que cae en eso pues termina perdiendo sus recursos y además exponiéndose ellos mismos a sanciones, porque la ley en esto sí es una ley muy drástica, muy severa. Perdón, doctor Reyes, ¿exponiéndose ellos mismos a sanciones? Sí, el que promueve la operación de pirámides, por ejemplo, si a uno le dicen, usted tráigase a 5 personas, sí. Ahí yo estoy delinquiendo. Esa actividad es ilegal y esa actividad puede ser sancionada administrativamente. La superintendencia puede intervenir a esas personas que promueven esas actividades, embargar todo su patrimonio, liquidarlo y además correrle traslado a la Fiscalía para que investigue si existe la comisión de un delito. Entre otras cosas, porque lo que hace posible la pirámide es que las personas busquen más personas. Claro. Ahora, yo creo que el segundo es el tema de educación financiera. Nosotros en la Superintendencia llevamos ya varios años haciendo una campaña que es de eso tan bueno no dan tanto. Y sí. Lo que hacemos es que vamos a las capitales y a ciudades intermedias con apoyo de la policía, con apoyo de la Cámara de Comercio. Hacemos reuniones, digamos, con la comunidad en general, con los comerciantes, con las autoridades, también para capacitarlos. Y buscamos de esa manera que las personas se sensibilicen y entiendan que como dice el súper, no es un tema de la persona que perdió los dineros, sino también de la persona que está participando o que puede llegar a participar como copartícipe en un esquema de esta naturaleza. Entonces, yo creo que la actuación del Estado, que sea fuerte, pero también por el otro lado hacer un trabajo de educación. Y lo otro que uno tiene que pedirle realmente a las personas es que entiendan
que cuando les ofrecen estas rentabilidades tan altas, lo más seguro es que las van a perder y que es mejor pensar en el mediano y largo plazo, ir a negocios seguros. Por ejemplo, en este tema de pagarés, de factoring, hay empresas muy buenas, reputadas, que hacen ese negocio desde hace muchos años. Entonces, no vayan al sector financiero y si no, busquen realmente unas alternativas seguras de inversión en la que puedan invertir sus ahorros. Ni la superfinanciera ni las supersociedades tienen facultades penales. No. Pero sí facultades u obligación, mejor, de acusar ante la Fiscalía. Claro, y eso lo hacemos de manera permanente. ¿Cuál es la última acusación que la superfinanciera ha hecho? No, nosotros, y yo creo que hacemos casi lo mismo. En estos procesos, cuando encontramos ya que hay una captación, etcétera, lo que hacemos es mandamos inmediatamente a la Fiscalía. Yo creo que con el nuevo fiscal, que entiende muy bien los temas financieros, que conoce, eso ha ayudado mucho a que los temas se empiecen a mover. Y yo creo que ahí vamos a tener un apoyo muy importante con el doctor Néstor Humberto para poder seguir, digamos, coordinando la labor de los diferentes. Y estamos hablando, doctor Hernández, de premium. Finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Pues yo lo que entiendo es que la Fiscalía en este principio del año va a iniciar ya el proceso penal de su juzgamiento y todos estamos esperando a que no solo ya parte de las personas reconocieron algunos delitos, sino que sea en su conjunto todas las personas que participan. Pero decía el doctor Reyes que ya se recuperó el total de... Sí, pero en la parte penal ya hay unas personas que reconocieron la manipulación de acciones, otros tipos penales, y por parte de la superintendencia todas esas personas fueron sancionadas. Y también de parte de las sociedades ha habido denuncias y quejas ante la Fiscalía. Bueno, nosotros tenemos, Yamid, un convenio firmado con la Fiscalía para intercambio de pruebas, de evidencias, de cooperación permanente. Tenemos funcionarios desplegados permanentemente. Estoy de acuerdo con el doctor Hernández en que tenemos un trabajo muy fluido con el doctor Néstor Humberto Martínez, que entiende perfectamente estos temas financieros, y en esa medida podemos cooperar institucionalmente. Y yo creo que este es un tema de la mayor trascendencia, así como cooperamos entre las dos superintendencias y la Superintendencia Solidaria, también requerimos cooperación con la Fiscalía General de la Nación y lo hacemos de una forma constante, cordial, fluida, y eso desde luego contribuye enormemente a los fines del Estado, porque estos problemas son tan grandes que trascienden el ámbito funcional de una sola entidad del Estado, y por ello es que es tan importante esta clase de colaboración. Este año, el año pasado, corrimos traslado de 2 o 3 investigaciones importantes, más las 109 personas que les mencioné anteriormente, que también se fueron para allá. Pues ese es el tema de hoy, esta alerta nacional de la superintendencia sobre la proliferación de epidemias en el país. Ustedes saben, espero yo, cómo termina nuestro programa. Doctor Reyes, captación ilegal. Delito. Ahorro ilegal. Ahorro ilegal, delito. Castigo. Necesario. Castigo. Contundencia de las autoridades. Prevención. Necesaria e indispensable. Prevención. Educación financiera fuerte. Medidas de educación. Requeridas para concientizar a la gente. ¿Y las medidas? Las campañas que estamos llevando y que yo creo que deberíamos tratar de que otras autoridades también nos acompañen. Ofrecimiento de altos rendimientos. Riesgo enorme. Riesgo enorme y que las personas dejen la codicia al lado. Advertencia. Advertencia la que estamos haciendo permanentemente con las supersociedades, superfinanciera, economía solidaria. Esto es un trabajo en conjunto. Advertencia. Que la gente nos avise a nosotros cuando hay operaciones ilegales. Eso es. Ahora, esa es nuestra pregunta para terminar el programa. ¿Ustedes conocen, sí o no, a entidades o personas próximas o cercanas que le ofrezcan rendimientos altísimos en este tipo de inversiones de ahorro ilegal, de captación ilegal de ahorros? ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión.
Doctor Hernández, muchas gracias. No, usted ya y a usted, doctor Reyes. Muchas gracias, Yamil. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.